objetivo muy Sí. importante sobre pensar el juego y que también ha sido, pues, yo creo que va a ser una colección determinante en el panorama, ¿no?, de los videojuegos. Y también espero que, pues eso, que ahora nos hables un poquito más y nos cuentes un poco cómo surgió esta iniciativa y bueno, y lo que esperas, ¿no?, que sea en el futuro. Sí. Sí, sí. Os voy a compartir ya la pantalla. Vamos a ver. ¿Veis el PowerPoint? Sí, sí, perfecto. Vale, vale. Lo que pasa es que yo ahora, un momento, me he puesto dos monitores, bueno, trabajo con dos monitores y voy a ver si estas cosas incómodas del mundo online, ¿no? Que siempre hay este minuto de pruebas de ¿me veis? ¿Me oís? Está silenciado. Llevamos un año con eso y no nos quitamos ese trámite ortopédico. Vale, ahora os veo a vosotros en una pantalla, el PowerPoint en otra. Y no hace falta que dijeras nada más, Marta, porque como siempre me presentáis demasiado bien, hay demasiado hype, ¿no? Y luego siempre tenemos ser el Cyberpunk 2077 de las presentaciones, ¿no? Me vendéis como una gran aportación. Voy a intentar estar a la altura y aunque digáis que me explotáis, soy yo el que me autoexploto y de hecho cuando llevo mucho tiempo sin saber de vosotros, os llamo, os pincho y oye, ¿cómo va? Y podemos hacer algo y tal, porque es un placer venir aquí, aparte porque sois un equipo estupendo que trabajáis y pensáis bien y que habéis hecho mucho por implantar Game Studies y formación en videojuegos en el país. Tenéis buenos alumnos. Entonces, aquí también va una florecita. No os conozco a los que estáis conectados, pero mi experiencia en general es muy agradable porque siempre hay tertulia. Entonces, espero con bastantes ganas la tertulia posterior. Y este año me habéis lanzado un desafío estimulante, potente, ¿no? Un juego potente, porque me habéis llevado a hacer este mapa que a lo mejor hace, nada, os digo 5 o 3 años, me hubiera dado un poco más de vértigo intentar definir, porque estaba todo mucho más nebuloso, mucho más caótico. Y si me hubieras preguntado cómo están los Game Studies en España, o hubiera dicho, hubiera dado una versión muy, muy deprimente, o hubiera dicho que yo no era el apropiado para explicarlo, pero es verdad que ahora me encuentro, como está pasando a vosotros, como nos pasa a unos cuantos, en medio de una especie de tormenta perfecta o de huracán, ¿no? Que está tomando forma y que hace que por una vez podamos ser optimistas, ¿no? Este discurso que tenemos de aquí no hay Game Studies, y lo voy a decir bastante, aquí todavía no hay Game Studies, o sea, somos muchos investigadores que tocamos el videojuego, pero yo no me atrevería a decir todavía que hay un aparato formal, digamos, una estructura, ¿no? Que se pueda llamar Game Studies y que tenga solidez como para defenderse por sí misma, empieza a tener un futuro un poco mejor, ¿no? Y pues es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo grupal y me habéis lanzado este desafío de intentar trazar el mapa, entonces va a ser una presentación un poco más informal. Voy a intentar que no sea Víctor contando su vida, ¿no? Y que no sean las batallitas de Víctor Navarro, pero sí que si otros años he venido más a hablar de teoría o hablar de investigaciones en concreto, hoy me gustaría más eso de mirar, echar la vista hacia un lado, hacia el otro, ampliar el campo y con el tema que tiene el primer congreso que estamos montando de Digra España entre vuestro grupo de investigación y el nuestro aquí, intentar ver qué mapa tienen los Game Studies en el país. Y la pregunta importante que veis aquí, a vosotros qué os importa eso, ¿no? O sea, yo espero que muchos estéis mirando diciendo, ¿y a mí qué? ¿No? De hecho, hay una diapositiva más adelante, ya lo veréis, que dice, ¿y a mí qué? Espero convenceros de ese y a mí qué, que después de esta hora y media digáis, ostras, pues a mí esto me beneficia, me gusta, me gustaría participar, o no tenéis por qué aspirar a ser investigadores, pero sois universitarios, sois futuros profesionales y al final una disciplina es, sobre todo para mí, una comunidad de diálogo, ¿no? Creo que hay que defender esa idea que a lo mejor no acaba de gustar al mercado, no acaba de gustar a ciertas ideas neoliberales de la educación, ¿no? Y la educación en cosas prácticas, capacidades, lo que pide la industria, académicos que compiten entre sí por migajas, ¿no? Trampas académicas que todos conocemos que se hacen y la gente se pisa. O sea, estas historias de terror las conocemos, las hemos escuchado. Conocemos también estas ideas de la industria que tiene crunch, ¿qué tal? La industria que no se comunica con la academia, la prensa que va por otra parte. Vamos a intentar hablar de una comunidad de diálogo. Y acabéis donde acabéis, imaginad que alguien de esta clase, por ejemplo, dice, pues mira, Víctor, a mí lo que me gustaría es ser crítico, periodista del videojuego. Bueno, pues también es un miembro de esta comunidad de diálogo. Idealmente, no es que todos acabáramos siendo lo mismo y diciendo lo mismo, porque creo que con el tiempo veréis que la industria, la prensa, la academia, los jugadores, los coleccionistas
tienen intereses que incluso a veces son conflictivos y no pasa nada, no dicen lo mismo y hablan en la misma línea, pero conviven, ¿no? Conviven en un espacio y crean algo que podríamos llegar a teorizar como cultura. Entonces, esta primera idea de comunidad de diálogo creo que es lo más importante, es lo que nos va a hilar todo esto de qué son los Game Studies y qué han hecho por nosotros, y que voy a intentar ordenar un poco, ya digo, para acabar con un mensaje un poco más optimista. Marta y Antonio ya me han presentado bien, ahora mismo estoy aquí en el Tecnocampus de la Universidad, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra, tenemos un grupo de investigación que es el CTL y doy las asignaturas de Historia Industrial del Videojuego, Empresas, que vendría a ser Industrias Culturales, y Guión Interactivo, ¿vale? Para el grado de Medios Audiovisuales. Y aquí hay un logo muy bonito, bueno, el logo es muy feo porque lo hice yo, es muy cutre, añadí el Spain con 2 clics de PowerPoint y esa de Photoshop y ya está. Pero es muy bonito ver un logo que diga Digger Spain, porque esto es una cosa que llevamos comentando, soñando, aspirando a hacer casi una década, ¿vale? Y este logo quiere decir que no solo somos de una universidad o de otra, que no solo hay formación aquí, gente investigando allá, sino que aspiramos a que haya, pues esto, una asociación, en este caso de investigadores del juego digital, pero que haya un punto de encuentro, ¿vale? Es una de las primeras piedras de toque o pilares de estas comunidades de diálogo que ya digo que vamos a intentar explicar. Evidentemente, ya digo, por la pregunta que me han lanzado desde allí y por mi perfil, que es más académico, yo voy a hablar de la academia. Luego me podéis preguntar también por la crítica si queréis. Yo no soy prensa, no soy... o sea, cobro por mi trabajo como crítico, porque creo que al escritor hay que pagarle. A veces colaboro gratuitamente porque soy tonto, pero yo no me considero prensa ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, por esta posición rara que tengo, ¿no? Que escribo para Rock Deluxe, que hablo con gente de la prensa, algo conozco, intento entenderlos, intento apoyarnos mutuamente, y si me preguntáis algo sobre la crítica os podré hablar de mi experiencia y os podré hablar, pues eso, de lo que no sé también, pues os diré, oye, esto no sé, y sería mejor preguntarle a un crítico, a un periodista, ¿no? Pero digo, para hacer este mapa, primero deberíamos preguntarnos cómo está la cosa, ¿no? El estado de la cuestión, esta cosa que siempre se dice del estado del arte, estado de la cuestión, qué es exactamente esto de Game Studies y dónde estamos, ¿no? Pues estamos ahora mismo en un momento en el que se acaba de lanzar el volumen 21 de esta revista de Game Studies, el journal académico por excelencia, que en el año 2001, en julio de 2001, o sea que es que estamos a punto del aniversario real y estamos celebrando el año de aniversario, el editor en jefe, Espen Arseth, publica la editorial Computer Game Studies Year One, ¿no? O sea, es un momento de, ostras, nace la disciplina, ¿no? Ahora veremos que esto es un poco tramposo y, de hecho, es una cosa que se está discutiendo mucho ahora con el aniversario, se está un poco incluso reescribiendo la historia, pero estamos cumpliendo 20 años de dedicarnos en exclusiva al estudio de los juegos digitales. Es una cifra que es abrumadora para vosotros, para mí también, no soy tan viejo, para mí menos que para vosotros, pero para vosotros esto es como casi toda vuestra vida. Llevamos 20 años, pero 20 años en academia que no es casi nada, ¿no? Si nos comparamos con los film studies, nos comparamos con la literatura, nos comparamos con la historia de las primeras universidades de Europa, pues esto de Game Studies es como una novedad que todavía se está formando, ¿no? Pero, sin embargo, ya tenemos un campo que tiene historia, que se ha preguntado, se ha autointerrogado para qué sirve, qué hace, qué debería estudiar, ha tenido conatos intentos de debate, empezó, por ejemplo, con un debate muy torpe entre supuestamente ludólogos y narratólogos, que seguramente conoceréis ya y seguramente os habrán contado que es muy cansino y que no llegó a ninguna parte, pero sí que nos demuestra que el hecho de que exista esta revista quiere decir que hay un espacio para debatir sobre el videojuego en términos académicos. No es como la primera comunidad de diálogo. Yo no creo que este sea el nacimiento de la disciplina. De hecho, voy a meter aquí una collejita. Yo, aquí disclaimer, yo soy revisor de esta revista, he colaborado con Espen alguna vez, me cae muy bien, no voy a hablar mal de él, soy parte interesada. Pero él mismo, en la editorial que luego os pondré en pantalla de los 20 años, reconoce ahora figuras que a lo mejor en aquel momento quedaron más tapadas. La primera, por ejemplo, sería Miriam Buckles, una investigadora en estudios literarios que ya en el año 85 escribió una tesis doctoral sobre los juegos de aventura textual, ¿vale? Luego hablaremos de este número del Atalante que hemos coordinado Marta y yo, donde la narrativa, la complejidad narrativa, las aventuras textuales han tenido
un lugar importante. La disciplina viene de antes. El problema es que cuando Merian Buckles hace esta tesis no tiene comunidad de diálogo, ¿vale? Merian Buckles se queda sola y, de hecho, acaba dejando la universidad. O sea, es la pionera, es la que abre camino y nos demuestra que tú puedes ser un adelantado, un pionero, un vanguardista, pero si no tienes a nadie con quien hablar de ello, no puedes hacer mucha cosa, ¿vale? O sea, tiene muchísimo mérito. Para mí es súper loable lo que hizo Merian Buckles, pero lo que más destaca es que una sola persona no hace disciplina y si no hay disciplina, no hay nadie que se beneficie de ella, ¿no? Entonces, en el año 2001, la revista esta dice como de una manera muy flipada, ¿no? Computer Game Studies Year One. De hecho, aquí además, fijaos que dice computer, ¿no? Solo habla de ordenador. Siguiente problema que vamos a encontrar. Pero yo creo que no es que estuvieran ignorando a mala fe a gente como Merian Buckles, sino que lo que estaban haciendo es decir, a partir de ahora podemos hablar de esto y nos podemos reunir. Uno de los fundadores fue Espen, otra de las fundadoras fue Susana Tosca, una española que se tuvo que ir de Madrid porque no tenía dónde hablar de videojuegos en la universidad. Le decían, oye, esto no sirve para nada, una tesis de videojuegos no tiene sentido. Se tuvo que ir a Dinamarca y acabó en la ITU, ahora está en Roskilde, en Roskilde, y fue una de las fundadoras de la revista Game Studies. Y Susana siempre cuenta que la gran celebración del momento es, ostras, ya por fin nos podemos juntar 20 y hablar de videojuegos sin que sea una cosa de fans, sin decir, a mí me gusta mucho Final Fantasy, a mí me gusta tal, sino que podemos hablar de por qué queremos investigar el videojuego tan en serio como hubiéramos hecho con la literatura, el cine, la tele, las nacientes redes sociales, que en aquel momento todavía no eran redes sociales, pero había ya un entorno a Internet que a vosotros os parecería prehistoria, pero que estábamos todos muy a tope ahí con IRCs y cosas. ¿Por qué queremos hablar de esto y de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? O sea, defender esta idea del rigor. Una de las cosas que Espen ahora está contando en la nueva editorial, no en esta, sino en la de los 20 años, es que el objetivo era ese, que alguien pudiera decir, yo voy a investigar videojuegos porque ya hay una revista académica de prestigio dedicada al videojuego. De hecho, yo os puedo contar que mi experiencia fue literalmente esa. Yo en 2007 empecé la tesis en la URB. No creo que ofenda a nadie, ni de la URB ni de ningún sitio, si os digo que la tesis fue, digamos que recibida de manera tibia y dijeron, bueno, Víctor está haciendo una cosa de videojuegos y una de las frases que escuché fue, esto es muy de fan, ¿no? No lo digo como algo agrio, porque entiendo de dónde venían pues, los investigadores que pudieron decir aquello, ¿no? No conocían tesis de videojuegos, no se había encontrado nadie que intentara abrir una tesis de videojuegos, encima viene un doctorando que no tiene ni idea y dice, yo voy a hablar de videojuegos. El primer aviso que te hacen es este, con buena intención, ¿no? Esto es muy de fan. Y a mí me ayudó particularmente decir, no, mirad, hay un profesor, associate professor, en Dinamarca, en aquel momento estaba en Bergen, luego se fue a la ITU, hay publicaciones y hay un journal. Se puede publicar en un journal académico que pasa revisión por pares y que tiene el mismo rigor y la misma seriedad que cualquier otra revista de demostrado prestigio, ¿no? O sea, la primera función que buscaban ellos era crear esta comunidad de diálogo. Claro, por el camino, ya digo, lo que acabaron haciendo un poco y que hoy en día estamos todavía viviendo las secuelas de aquello, es al crear el año cero, todo lo que estaba en el -5, -6, -7, dejarlo un poco fuera y olvidar que ya había gente como Mary Lord Ryan o Janet Murray, nuestra abuela, investigando el videojuego desde la literatura y desde la narratología, ¿no? Entonces, esto es una de esas cosas que son, vamos a decir, defectos de nacimiento. Es muy fácil ahora cargarse al padre y decir Game Studies lo hicieron mal o apostaron mucho por la ludología y tal, pero yo creo que fue más bien como un intento de justificarse y de decir, no, esta gente es de literatura y lo está haciendo, pero nosotros necesitamos un campo propio, porque el videojuego es diferente, ¿vale? Yo ayer mismo di la clase en guión interactivo sobre este supuesto debate y una de las cosas que defendemos mucha gente, entre ellos vuestros profesores de aquí de la UGI, aquí en el Tecnocampus, estamos todos un poco en esta línea de posiciones de síntesis, ¿no? De decir, hay cosas que vienen de largo y que debemos entender que ya se han estudiado en cine, en tele, en literatura, y hay cosas que vienen de los juegos de mesa y que se crean de manera casi nueva con la cultura digital, con la imagen digital, con el juego interactivo digital, ¿vale? Entonces, hay un momento como de duda, de síntesis, esta gente queda un poco fuera, se hace una supuesta guerra, ¿vale? Hay esta
este debate que os decía de ludología versus narratología. Ya en el año 2006, creo que fue, Gonzalo Frasca, uno de los ludólogos, es decir, los ludólogos eran los que decían los videojuegos son diferentes a todo y hay que estudiarlos con una disciplina nueva, y ellos eran como los antinarratólogos que decían que no vengan los de literatura a explicarnos cómo se analiza un videojuego, ¿no? Simplificando mucho porque esta clase no va de o esta charla no va de este debate, ¿no? Pero ya en el año 2006 había quien se desentendía de esto. Esto es como que, no, yo no tuve nada que ver. Y en una de las últimas editoriales de Game Studies, Spenar se hizo como una lista de consejos para el que aspirase a meterse en la academia de videojuegos, ¿no? Para el futuro doctorando. Y mirad como el primero ya era Don't Mention the Word. Luego, también aquí Espen recibió collejas porque era lo de Ludology versus Narratology no pasó de verdad, pero al final dice, la realidad es que los ludólogos, los so-called ludologists, estaban usando narratología y los narratólogos no. O sea, aunque no hubo debate y aunque el debate está superado, él todavía sigue ahí escarbando en su hoyo diciendo nosotros teníamos razón, ¿no? Es una cosa que digo, bastante divertida, que viene de ese momento de cómo narices fundamos una disciplina alrededor de un objeto para, sobre todo, darle legitimidad al objeto. O sea, voy a adelantar, hago un flash forward a una cosa que os diré más adelante. El hecho de que vosotros estéis estudiando videojuegos en la universidad y no en una escuela profesional de un año o no con un ciclo rápido, que no entréis de aprendiz en una empresa, en un estudio y estéis formándose directamente en el estudio, en gran parte tiene que ver con esto, con que esta gente hizo el esfuerzo de ver cómo se pensaba el videojuego desde un análisis intelectual desde la universidad, ¿vale? Insisto, con torpezas, con errores, con estos debates entre los videojuegos cuentan historias, no cuentan historias, y fijaos cómo este debate todavía hoy está bastante en la prensa. O sea, yo suelo poner en clase una diapositiva un poco horrible que es The Last of Us casi cine, ¿no? O sea, The Last of Us mola, cuando salió era legítimo porque se parecía al cine, ¿no? Es como si dices, no, es que también lo hemos dicho muchas veces, cuando empezaron las series a vivir esta segunda o tercera edad de oro, las series son tan buenas que son casi cine, ¿no? Esa idea de algo es bueno porque se parece a otra cosa que es buena, ¿no? Todavía hoy la prensa, todavía los jugadores están en este marco mental, ¿no? De cuentan historias, cuentan bien historias. Esto viene de hace 20 años. Humberto Eco, nuestro adorado Humberto Eco, decía que la universidad no depende del presente, es una cosa que hay que reivindicar y que cada vez que viene un gurú a decirnos que tenemos que hacer de coach y que tenemos que ser dinamizadores y estar al día y tal, yo me saco un cuadro que tengo de Humberto Eco aquí al que le tengo puesto velas, al que le rezo cada mañana, a Schopenhauer y a Humberto Eco para no volverme loco, y digo, San Humberto, ilumíname, ¿no? Y suena una voz de Humberto Eco que dice, la universidad, cuando algo se pone de moda, estaba allí hace 20 años, y cuando eso pase de moda, seguirá allí 20 años después, ¿vale? Entonces, todo este jaleo de los Game Studies, de dónde vienen, de qué debatían, a quién dejaron fuera, a quién luego acabaron reintegrando, lo que nos demuestra es que ya lo discutieron hace 20 años, ¿vale? No es tan importante qué llegaron a decir cuando lo fundaron como el hecho de que hace 20 años la universidad ya estaba intentando que el videojuego se tomara en serio. O sea, yo le debo bastante el poder haber hecho una tesis de videojuegos a una directora que hacía cosas de comunicación digital de la Unión Europea, o sea, la pobre mujer, Sunsi Huertas, le echó muchísima voluntad y es una investigadora seria y me ayudó muchísimo, pero ya me lo decía, dice, Víctor, yo en videojuegos no te puedo ayudar, ¿no? Ella se arremangó, le debo bastante mi tesis, pero también le debo la tesis a que Espen Arseth, Tuel Mortensen y Susana Tosca, hubo un año que dijeron en 2001, vamos a hacer una revista, ¿no? Y vosotros, en parte, podéis estudiar en la universidad porque esta gente y gente como Janet Marri, que digo, aquí es la cuarta o quinta chica de oro, es fantástica. Esta foto yo creo que es una foto ideal para romper tópicos de quién investiga los videojuegos, ¿no? Pues a Marri le debemos que podamos hablar en estos términos y que estemos hoy aquí reunidos con el Zoom, ¿no? Fijaos cómo esta disciplina nace, se estabiliza en algunos sitios, en otros no, y no dejamos de discutir para qué sirve, que es una cosa fantástica. En el año 2013, Antonio José Planells, que es compañero mío aquí en el Tecnocampus, es un amigo y aliado de todos los que estamos haciendo cosas de Game Studies, él ya publica este artículo e intenta reivindicar la existencia de los Game Studies, ¿no? O sea, hace un artículo analítico, pero él
lo que quiere es demostrar que los Game Studies surgen como disciplina propia. O sea, no es un artículo de defensa como una llamada a las armas y una cosa diciendo el videojuego mola, pero él sí que dice, cuidado, que los Game Studies existen. Y él lo hace desde una disciplina que no es la típica que esperamos, que es la informática. Ya sabéis que la historia del videojuego nace de la informática, siempre nace en garajes, todo está hecho en un garaje, por pioneros visionarios como Steve Jobs, que tienen sueños y fantasías y se hacen a sí mismos. O sea, este discurso tan americano que hemos comprado, ¿no? Del garaje del informático, pues siempre desde la informática. El ingeniero que aprende a programar y luego ya si eso pone gráficos y pone historia y tal, ¿no? Y lo que dice aquí Planels es que los Game Studies en realidad han crecido dentro de la comunicación. Yo vengo de la comunicación, de hecho yo reivindico que pese a que mi tesis es especializada en Game Studies y es de las primeras que nos peleamos un poco por hacer esto, a mí no me molesta ser de Media Studies. De hecho, me gusta la animación, he escrito sobre cine, escribo sobre otras cosas. Es una de las casas naturales del videojuego, ¿no? Pero en el 2013, Planels dice, los Game Studies existen como disciplina, están dentro de la comunicación, con metodologías de comunicación, pero no han eclosionado todavía, ¿vale? No tenemos departamentos, no tenemos grupos de investigación estable. Esto es una cosa que sí que se ha corregido. No hay programas de máster centrados solo en Game Studies. Entonces, es como que existe, pero no existe. La disciplina de Schrödinger, ¿no? La disciplina fantasma que está ahí, pero no tiene, vamos a decir, ese músculo o esa armadura o esas armas para poder funcionar de manera autónoma. Y cerca, otro investigador, que se llama Sebastián de Terding, habla de la victoria pírrica de los Game Studies, que dice, bueno, hemos conseguido montarla, pero al final no se ha implantado en todas partes, se centra solo en una parte del videojuego, hay gente que investiga el videojuego que no está entrando en Game Studies, entonces es un poco agridulce, ¿no? Existe, pero no acaba de arrancar. Yo estoy en esa posición, insisto, que 20 años sé que es poco, 20 años no son nada y todo esto, pero tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer si queremos que, uno, los que de aquí queráis doctoraros podáis entrar en un campo sano y amplio y plural, y dos, que los Game Studies participen, por ejemplo, más de la sociedad, que tengan una función más allá de hablar entre ellos, que esta comunidad de diálogo no sea solo la de los Game Scholars que nos juntamos y ya está. Y, por ejemplo, uno de los desarrollos felices es que en 2014 llega gente que dice, oye, Game Studies, muy bien, pero game serán también analógicos, ¿no? O solo digital. Entonces empiezan a reivindicar la presencia de los analógicos, juegos de mesa, no solo como el antecesor, como el abuelo o como el tatarabuelo de los videojuegos, sino que dice que los analógicos siguen existiendo, que tienen valor por sí mismo y que de hecho hay que entenderlos, hay que analizarlos. O sea, esto es muestra de que los Game Studies digitales han funcionado, más o menos, porque entonces, si no hubieran funcionado, los del analógico hubieran dicho, pues mira, no hay nada, ¿no? Pero la reivindicación aquí fue, vale, esto funciona, pero gente como Aaron Trammell dice, oye, habrá que hablar del analógico, ¿no? Aquí empezamos a como ampliar el campo. Este mapa, que es muy útil, nos explica desde todas las perspectivas que se puede estudiar el videojuego y fijaos cómo hay como subdisciplinas, gente que se considera de Game Philosophy, de Analog Game Studies, de preservación. Últimamente, por ejemplo, ha crecido el campo de los Queer Game Studies desde una perspectiva culturalista, más de géneros, identidad y cosas de estas. Y, no sé, incluso cosas como la ludomusicología. Estamos en un mapa como muy fragmentado, a la vez todavía en formación, pero que yo creo que empieza a ser como una especie de, más que una disciplina, como un objeto común que cada vez tiene más frentes desde donde atacarle, ¿vale? Y que recupera aquellas metodologías de la disciplina madre. Es decir, si uno viene de la comunicación, pues oye, habrá herramientas de comunicación que le ayudan, por ejemplo, el análisis textual, la narratología, ¿no? Le ayudarán a entender cómo está hecho el videojuego. No quiere decir que sea alguien de literatura que no entiende el juego y que lo analice desde fuera. Quiere decir que coge herramientas y que se arma, como si esto fuera un juego de rol, para esa difícil batalla que es estudiar un objeto que es muy complicado. De hecho, yo últimamente cuando tengo que definir... Yo en mi tesis puse una definición del videojuego en 10 puntos, una página entera, una cosa súper complicada, ¿no? Y últimamente cuando tengo que definir videojuego digo, es una familia, ¿vale? Una familia amplísima, mucho más grande que el cine, que es un espacio virtual híbrido, es decir, mezcla cosas del cómic, del cine, de la animación, de aquí y de allá, donde pueden tener lugar actividades de game y de play, ¿vale? O sea, es
una cosa muy amplia para entender que el videojuego es muy, muy amplio como objeto y que el estudio del videojuego necesita ser necesariamente así de amplio, ¿vale? Hay bastantes journals, revistas académicas, que pasan una revisión por pares, que fomentan el diálogo, no son artículos de prensa, digamos, sino que hay una revisión ciega, te dicen lo que está bien, te dicen lo que está mal, te lo aceptan, te lo rechazan, te lo corrigen. Y están las clásicas, ¿no? Pues, por ejemplo, Game Studies o Games and Culture. Y luego, Simulation and Gaming, que viene de antes, empiezan a crecer algunas, ya digo, como más especializadas. El Journal of the Philosophy of Games, solo de filosofía. O, para mí, la que más feliz me ha hecho que empiece es RomChip, que se dedica a la historia y preservación del videojuego, ¿vale? Que también es un campo que nosotros tenemos que investigar. Este es nuestro mapa. También hay congresos, ¿no? El DIGRA, FDG. Que haya esto significa que hay comunidad de diálogo, que hay donde encontrarnos. No quiero que os memoricéis los congresos, evidentemente, pero quiero que sepáis que los Game Studies llevan 20 años, ¿vale? Se está celebrando esta idea de los 20 años. En realidad llevan más. Hay que tirar atrás y recuperar a gente que a lo mejor no hemos incorporado tanto, pero que llevan 20 años y en 20 años, si no se han acabado de formar, por lo menos sí que se han multiplicado y han cogido una especie de naturaleza rara, mutante, ¿no? Como si fuera un transformer que se adapta a un montón de circunstancias. De hecho, hace poco Franz Mayra, que es el director del Instituto el Centro de Excelencia de Investigación en la Cultura del Juego, no en el juego, él hablaba de que el estado de la disciplina ahora mismo, en vez de ludología, narratología, es una especie de enfrentamiento entre los que son más formalistas, que quieren describir cómo funciona el videojuego a nivel formal, y lo que él llama politically motivated, ¿no? Que estudian más la cultura del juego, cuestiones de género, de raza. Se suelen olvidar de la clase, porque la manera que tienen hoy en día los estudios culturales de funcionar, muchas veces olvidan que los estudios culturales vienen de estudios de clase, pero esto es una cosa para otra charla. Pero lo que dice Mayra, yo no estoy de acuerdo del todo con él, ¿eh? Es que sí que hay una parte todavía más tradicional, más formal, y que cada vez es más fuerte la presencia de preguntas sobre el papel del videojuego en la sociedad, ¿vale? Sin deciros en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo, lo importante es que ya hemos pasado a un momento en el que no solo se habla de cómo funcionan los videojuegos, cómo cuentan historias, tal, sino que nos preguntamos por el encaje. Para que algo sea cultura, tiene que ser parte de la cultura, ¿vale? Tiene que ser parte de un ecosistema cultural mayor. Y los Game Studies están consiguiendo esto, ¿vale? Yo creo que sí que estamos consiguiendo conectar con un poco más de campo y a lo mejor los académicos no hablan tanto a la sociedad, pero por lo menos hablan de la sociedad, ¿vale? Os animo a leer esta editorial, que es de hace muy poquito, de este mismo mes, ¿vale? De 2 décadas de Game Studies. Y viendo este mapa, que es el mapa que teníamos que hacer así como un poco más largo, podemos hablar de cómo está la cuestión en España, ¿vale? Ya digo, esto el año pasado, para mí hubiera sido un momento que os diría una diapositiva con un desierto y mucha gente triste mirando al suelo del desierto, ¿no? O sea, unos en Castellón, otro en Mallorca, o otros en Mallorca, porque yo tengo un doctorando de allí que está a punto de doctorarse, otros aquí en Mataró. Dice Marta que no sabe exactamente si ha tenido que ver mi cambio o no. No os contaré mi vida personal, pero sí que es verdad que la conversación era multilateral, que había mucha gente con ganas de montar cosas y que yo he conseguido este cambio personal. En el fondo tenía que ver también con desatascar proyectos, ¿no? Yo tenía muchas cosas abiertas y una situación laboral pues que a lo mejor no me permitía tanto centrarme en investigar y centrarme en gestión, pero evidentemente, ya digo, ni soy el que está al frente ni soy el único, porque esto es una comunidad de diálogo y, ya digo, se han juntado piezas, se han alineado piezas. Ha habido intentos antes, por ejemplo, de montar Asociación Española de Investigadores en Videojuego. Ha habido intentos de montar cosas, no han salido, pero ahora no sé yo si la pandemia ha tenido algo que ver, si hemos tenido todos ganas de salir de la pandemia mejores y más listos y más buenos, como nos dijeron que saldríamos, y se está demostrando que sí, que salimos más nobles y todos más buenos, pero por lo menos salimos mejor armados. Se acaba de fundar este capítulo. Básicamente, los capítulos de DIGRA, DIGRA es una asociación que es Digital Games Research Association, nace también más o menos en este año 1 de los Game Studies, es muy internacional, tiene vocación internacional y tiene, como en un segundo nivel, capítulos nacionales, que tienen mucha autonomía, pero que responden ante el DIGRA general y que
al final lo que hacen es articular redes nacionales en una red internacional, ¿vale? Entonces vimos que la mejor manera de montar algo aquí que cohesionara a los que somos muchos ya y cada vez más, que nos uniera en un grupo funcional, pero que a la vez nos conectara internacionalmente, porque muchos de nosotros pues hemos estado fuera, visitamos universidades, yo he estado en Tampere, en la ITU, en Roskilde, yo fui a ver a Antonio a Oxford, además me acogió muy amablemente en Oxford, ¿no? Somos gente que nos gusta la comunidad de diálogo internacional, no queríamos hacer algo que fuera un nicho, pero lo más importante es tener una asociación que sea ante todo un lugar de encuentro nacional, ¿no? Entonces, hemos fundado este DIGRA España, acaba de nacer y una de las funciones de DIGRA es montar un congreso, ¿vale? En diciembre, si el virus lo permite, será presencial el congreso aquí en Mataró y un congreso académico, si no estáis acostumbrados, si no sabéis cómo funciona una revista, un congreso, al final es esto, tú presentas una propuesta, está anonimizada, hay una serie de revisores que te la cogen y la evalúan sin saber quién eres y tú no sabes quiénes son ellos, evalúan puntos fuertes, puntos débiles, dicen la acepto, la rechazo o recomiendo hacer estos cambios, ¿no? Entonces, es una manera de garantizar la bondad, por decirlo en términos de estadística, del pensamiento, ¿no? De garantizar que no te olvidas cosas, que no estás diciendo burradas, que no estás inventando la rueda, que no dices, hago una propuesta de una taxonomía y viene un revisor y te dice, oye, Víctor, esto se hizo en el año 2005 y si no lo has leído es culpa tuya, ¿no? Entonces, así funciona un congreso y es muy exigente porque al final, como comunidad de diálogo, lo que quiere es esto, es estar todos en la mejor versión posible de lo que podemos contar, ¿no? Todos, aquello de hombros de gigante, que seguro que es una frase que habéis oído, todos a hombros de lo que se ha hecho antes y apoyándonos entre nosotros. Suena un poco idealista, porque luego la realidad también es que te tiran textos que te los tiran por motivos un poco peregrinos o que no acaban de entender el texto, pero la idea es que una comunidad de diálogo académica no tiene francotiradores, no funciona sola y la gente en principio se revisa para ayudarse, ¿vale? Para que los textos mejoren y para que el conocimiento se vaya afinando y vaya mejorando poco a poco, ¿no? Una idea similar es la que está detrás de esta colección Ludografías, que fue una carambola también del destino o del mercado, como lo queráis llamar, porque yo publiqué mi tesis en 2016 con Shangri-La y funciona bien, gracias a Marta y a Antonio y a toda la gente de la UGI en gran parte que os hace leerla, pero también se ve que, mira, que ha funcionado y que a la gente le va bien y le es útil y es un libro que sigue vivo, ¿no? Y iba hablando con el editor y me decía, Víctor, me han enviado una propuesta sobre videojuegos, ¿me la puedes revisar? ¿Te importa revisarla? Y yo le hacía un informe, ¿no? Hasta que al final le dije, mira, Jesús, el editor de Shangri-La, ya que recibes tantas, ¿qué te parece si en vez de ser reactivos somos proactivos y montamos una colección propia y yo busco gente, coordino, reviso, busco revisores y en vez de estar aquí un poco como a recibir y a ver qué llega, buscamos y coordinamos algo? Salió la idea de hacer esta colección. La colección, bueno, pues por cuestiones de ritmo académico, de revisión y tal, tardó un poco en salir y salió también durante la pandemia. El primer libro es súper reciente, creo recordar que fue en octubre. Yo el tiempo pandémico lo tengo un poco borroso y lo veo todo como que hay de marzo de 2020 ahora es todo el mismo mes, ¿vale? Es un mes interminable. Pero en octubre presentamos este libro que, como primer libro de la colección, lo que propone son 25 textos breves de 25 investigadores de Game Studies o de otras disciplinas que tocan el videojuego, ¿vale? Lo que os he dicho antes, de que no hay que cerrarnos. O sea, está muy bien tener un campo propio, pero también está bien dialogar con gente de Media Studies, gente de industrias culturales, gente de animación. Entonces, metimos esta bolsa extraña, también múltiple y llena de gente con buenas ideas. Puse la norma de textos cortitos, de 2.000 a 2.500 palabras, y a cada uno le pregunté cuál le parecía el concepto más importante, no como un diccionario para aprender Game Studies, sino para pensar hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Aquí están Marta, está Antonio, está Aarón, Shaila. Bueno, yo estoy súper contento. Me parece que era... Siempre digo que un editor tiene que intentar crear los libros que quiere leer y este era el libro que yo echaba de menos. Este libro lo que demuestra es que hay mucha gente investigando Game Studies en castellano, 3 de los autores están fuera, en Dinamarca o en Nueva York, y
lo que faltaba era juntarnos, porque informalmente nos juntamos y colaboramos y hablamos y nos conocemos, pero faltaba este punto de encuentro para que gente como vosotros dijera, ostras, si no hace falta irme siempre a, pues eso, ¿no? A Arsez, a Joule, a a Bogost, a gente de América. Hay gente trabajando aquí a la que le puedo enviar un correo, le puedo preguntar y que están por cercanía más accesibles que alguien que está pues en Canadá, ¿no? Acabamos de lanzar esta semana el segundo libro. Ya os digo que el objetivo de la colección es que los libros sean siempre de gente con doctorado, pero para todo tipo de públicos, ¿no? Para lectores que no tienen por qué ser académicos. Es decir, vosotros sois el público objetivo de esta colección. Y este segundo libro ya es de 2 autores. Tiene un tema que al comité académico, porque te digo, esta colección tiene revisión y tiene un comité académico, nos pareció interesante y también le da oportunidad pues, a gente que se acaba de doctorar, pero que a lo mejor no tiene este recorrido que podemos tener otros, que tampoco es que seamos senior, porque al final 10 años, 8 años no es nada comparativamente, pero sí que estamos intentando que entre gente, pues un poco eso, gente veterana, gente nueva, gente veterana, gente nueva, ¿no? Ya han hecho un buen trabajo. Seguramente si seguís a Alberto Venegas habréis visto que es un tipo que ha publicado creo que 5 libros en 12 meses. Está como muy a tope, pero uno de ellos es de protestas interactivas y es gente eso, que está ampliando la comunidad de diálogo, ¿no? Que tiene recorrido, que va a entrar a esta comunidad y que espero que la colección sirva a eso, para que sepáis un poco orientar quién está trabajando, qué está pensando y ayudaros a pensar un poco más allá de lo que dice la industria, ¿no? De esto es lo que mola y ya está. Hay otra colección que se llama Studies, que también está creciendo, la publica Héroes de Papel. Aquí estoy yo un poco intermitentemente, pero estoy en el comité editorial también. Cuando tenga tiempo, pues me gustaría pues, trabajar un poquito más. También están Venegas y Moreno. Hay un libro de Flavio Escribano, que a mí me parece el autor de referencia en gamificación, y demuestra que cuando hay una colección puede ser casualidad, pero cuando ya hay 2 y ahora está a punto de anunciarse una tercera, quiere decir que realmente hay algo, ¿vale? Para mí es una buena noticia que haya más de una colección, que haya libros académicos que vienen de más de un frente. También tuvimos este número especial del Atalante, una revista que no es de videojuegos, es de estudios cinematográficos, pero el hecho de que el Atalante se interese por un número especial de complejidad narrativa en el videojuego quiere decir que ya forma parte de la familia, ¿vale? Que el videojuego ya está legitimado, por lo menos en este campo, y que se puede hablar de videojuegos sin tener que leer notas de prensa y tener que leer reviews, con todo el cariño, de pues, revistas más populares o de Metacritic, ¿no? Del agregador Metacritic. A mí lo que más me gustó de este número, me gusta todo, pero lo que más me estimuló fue que conseguimos, y aquí vuelvo a agradecerle el trabajo a Marta porque fue tremendo, tener diálogos con creadores. Entonces, ese puente que os decía al principio de comunidad de diálogo, poder hablar con Sam Barlow y poder hablar con figuras de primer nivel del desarrollo de diseño narrativo español, pues como Monchan, como Tatiana, me parece una de las cosas, piruetas que han salido bien, más estimulantes que hemos hecho en Game Studies últimamente, que es ese punto de encuentro. Ellos nos escuchan a nosotros a ellos. Evidentemente, insisto, no somos lo mismo. O sea, ellos son desarrolladores, son profesionales y hablan de la práctica del día a día y nosotros tenemos la ventaja de la distancia, del ritmo lento, pero es un punto de encuentro que quedó muy chulo y que a mí me ha dado muchas ideas. No es el único especial de una revista que ha hecho un número especial de videojuegos. Por ejemplo, yo he coordinado con otros compañeros en Análisis en el Catalan Journal of Communication and Cultural Studies. Publiqué también en Tropelías, no sé si Tropelías publiqué en el de videojuegos. Hubo una revista académica que se llama Life Play, que fue muy pionera y pagó ese momento pionero porque no había tampoco mucha actividad. Pero el hecho de que haya revistas académicas aceptando textos de videojuegos quiere decir aquello que decía Espen, de que ya por fin tenemos un sitio al que entrar, ¿vale? Si no hay sitio al que entrar, por muy bueno que seas y por muy bien que investigues, investigas solo, nadie te revisa, nadie te dirige y no tienes dónde publicar. El videojuego se queda en su nicho de notitas de prensa y de 60 horas de juego y gráficos muy buenos, ¿no? Entonces, la pregunta que os podéis hacer, el a mí qué, ya más o menos lo he ido adelantando, ¿vale? Aquí, claro, aquí yo defiendo mi postura, defiendo mi producto, ¿no? Pero espero que se vea que está argumentado. Yo creo que estamos desesperados, o sea, el videojuego está en un momento desesperado, a veces hasta el ridículo,
para legitimarse aquello de, pero mira, mamá, que con Assassin's Creed aprendo historia. Mira, si tu objetivo jugando al Assassin's Creed es aprender historia, flaco favor le haces a Assassin's Creed y flaco favor le haces a la historia. Porque Assassin's Creed debería ser tan bueno que lo juegas porque es bueno, ¿vale? Yo no veo Blade Runner para aprender prótesis cibernéticas, ¿no? Pero estamos en este momento de legitimación desesperado, de tomadme en serio, y vemos titulares como es el videojuego un arte, ¿no? Y además siempre con lo de mueve mucho dinero. Bueno, Antón Planell siempre dice que si el dinero es el baremo que hay que medir, la poesía no es un arte y el tráfico de armas sí, o las drogas sí, ¿no? Pero estamos en ese delirio de el videojuego importa. Lo que hace la academia, en vez de gritar el videojuego importa, es decir, vale, no lo vamos a discutir, el videojuego importa, es parte de la sociedad, es parte de la cultura y nos lo vamos a tomar en serio, ¿vale? En vez de celebrarlo, porque al principio, toda disciplina, cada objeto que sale, ¿no? Al principio se estudia desde fuera y se estudia casi como con sospecha, ¿no? Esto es malo para los jóvenes, esto es pernicioso. Luego hay un momento de celebración de, ¡buah, esto es la hostia, esto es buenísimo! Y la perspectiva que da la universidad, para mí, que es la más sana, es la de yo me lo tomo en serio y, por lo tanto, lo voy a analizar igual de en serio que analizaría cualquier otra cosa, ¿vale? No voy a ser ni más permisivo, ni más entusiasta, ni le voy a tener más manía que un estudioso de literatura analizando, pues yo qué sé, el postcolonialismo o analizando la última novela de Chimamanda Ngozi Adichie, por ejemplo, ¿no? O sea, nos lo tomamos en serio y yo creo que esto a la larga contribuye a esta idea de que el videojuego tiene capital cultural, de que tiene valor dentro de la sociedad. Lo segundo es formación reglada y profunda. Insisto, la universidad depende de la investigación y se traduce en una formación y los profesores deberíamos, en una universidad sana, poder hablaros de lo que investigamos. Aquí lo estamos haciendo y creo que es una muy buena muestra de salud. La universidad no solo es formar lo que la industria quiere, sino que es daros una visión profunda para que entendáis aquello a lo que os vais a dedicar y entendáis el encaje en la sociedad. Y haceros gente mejor preparada en general, gente mejor amueblada intelectualmente, que tiene además ese capital cultural del título, del grado, ¿no? O sea, un grado es un capital cultural. Tú vas a una entrevista y dices, tengo esto. Y dicen, ah, vale, vale. Esto vale, ¿no? Esto puntúa. Esto viene de la presencia del videojuego en la universidad. Luego hay una cuestión para mí muy importante, que más allá de legitimar y de dar valor, es la conceptualización. A mí me invitaron a un podcast, un chico muy amable, muy voluntarioso, que además tiene buena intuición, no voy a decir el nombre, pero que era, yo me presto a todos los podcasts, me encanta y además, ya digo, yo también hago de crítico, soy académico, pero de vez en cuando hago de crítico y no vivo en la Torre de Marfil ni hablo como un diccionario, ¿no? Pero recuerdo un podcast que me invitaron que el presentador se empeñaba en teorizar y me explicaba tipos de avatares, yo a esto lo llamo tal, yo a esto le llamo cual, claro, yo me obligaba a decir, oye, mira, sí, pero es que esto que dices hace ya 15 años que lo teorizaron tales autores, que discuten de esto, la palabra exacta es esta, ¿vale? Ese podcast no se acabó emitiendo. Esto no sé si está bien que lo cuente, pero bueno, no se acabó emitiendo porque nos dijo a los invitados que había quedado muy teórico, muy académico, ¿vale? Creo que no es que la prensa o la profesión tenga que aprender el vocabulario que nosotros inventamos, pero que ese vocabulario puntualmente ayuda a ordenar, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta este estudio de los juegos incrementales, los idle games, porque creo que explica muy bien cómo funciona el género, por qué es atractivo y qué recursos tiene para ser expresivo, ¿vale? Entonces, si yo quiero hablar de idle games, en vez de ponerme a teorizar sobre la nada y a inventar la rueda y el fuego, digo, ¿quién ha escrito de esto? Ah, pues mira, Al-Arty, Tubbs, Al-Saedi Hammer y Jean Tannenbaum han escrito sobre esto y lo explican con este vocabulario, ¿no? Es como lo que hace Antonio con la complejidad narrativa, que no podemos caer en el narrativismo de todo es narrativa, ¿no? Esta clase es narrativa, el diseño de Windows es narrativo. Para hablar de complejidad narrativa, como hicimos en el número, hay que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de narrativa, ¿no? Porque si no, nos pasa eso de, ¿me quieres? Sí, pero ¿me quieres cómo, no? De ese diálogo sobre el amor. Creo que el estudio académico nos ayuda un poco a hacer lo que Mary Midgley, una filósofa que me encanta, llama fontanería filosófica, que al final es que la filosofía y la academia no viven en las nubes, sino que
las ideas, vamos a decir, comunes, el imaginario colectivo, tiene como unas tuberías y a veces se atascan. Y llega el filósofo, llega el teórico, que es fontanero, y dice, uy, este tornillo está suelto. Llega Antonio y dice, cuando hablamos de complejidad narrativa, en realidad hablamos de esto. Hablamos de focalizaciones, hablamos de analepsis. No pasa nada por usar la palabra analepsis. Nadie ha muerto por decirla, ¿no? Y a lo mejor no hay que usarla siempre. Yo cuando hago de crítico de series en la radio jamás diré analepsis. Pero si tenemos que ponernos a analizar, a hacer fontanería, viene bien tener un académico al lado, tu académico amigo, que te va a echar una mano y que además lo va a hacer seguramente encantado, ¿no? También a veces esto acaba salpicando al diseño. El modelo MDA, que seguramente conoceréis, viene de una propuesta académica, de la teoría del diseño. Y hoy en día es un estándar que se usa en la universidad, que se usa en la praxis, en los estudios de desarrollo, que puede tener problemas. De hecho, yo creo que hay que rascarle y que es muy básico, pero que como fundamentos, ¿no? Como cimientos, está muy bien planteado y viene de una reflexión académica. Y luego también, a mí, quizás lo que más me interesa es que como la universidad es relativamente autónoma y la universidad no debería depender de la economía del mercado, de lo que la industria pide, y no debería depender de las modas, ¿no? Y de la última revolución de Ken Robinson y de estas pues, mamarrachadas de circo que os toman por tontos, que os toman como a niños pequeños a los que hay que entretener con trucos de magia, sino que la universidad, como decía Eco, es un lugar desde el que se puede investigar con esa tranquilidad de voy a entender y luego ya veremos. La universidad puede mirar puntos ciegos del medio, ¿vale? Ahora aquí voy a pasar a qué hago yo, ¿vale? En la siguiente parte, pero me parece muy importante, ya veréis que voy a hablar de puntos ciegos, pensar que hay cosas que ni la nostalgia de los fans se mueven por amor, por nostalgia, por cariño, por fanatismo hacia una saga. Hay cosas que quedan fuera del amor de los fans, hay cosas que quedan fuera de intereses económicos, hay cosas que quedan fuera incluso de la legitimidad cultural. La academia debe estar ahí para buscar esos puntos ciegos. Si nadie está investigando, yo qué sé, las producciones underground en la Checoslovaquia de los 80, está muy bien que llegue Svelch y que haga un libro sobre ello, porque nadie más lo va a hacer. Y esto culturalmente es importante. ¿Por qué? Porque existió y porque tuvo un impacto, ¿vale? No puede ser, por ejemplo, que vosotros sepáis más historia del videojuego americano que del videojuego hecho en Valencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interés económico y la historia que nos cuenta Netflix, High Score, está muy americanizada. Entonces, creo que los académicos tenemos que llenar estos puntos ciegos. Un último punto es una internacionalización sana, es decir, una internacionalización que no dependa de nuevo de esos centros de poder, de América, Japón, como es el lugar al que todos aspiramos y que nos encanta, pero que nos queda muy lejos, sino una internacionalización que de nuevo es comunidad de diálogo. Por ejemplo, Malta tiene un instituto de juegos digitales muy potente. En el centro y Europa del Este se hacen unos congresos muy chulos y allí va gente que, si dependiera del mercado o de los circuitos de fans, no participaría del diálogo. Y tienen muchas cosas muy potentes que decir. Malta se parece más a nosotros que el Reino Unido. Es mediterráneo, ¿no? Está más cerca culturalmente y deberíamos tener más intercambios con Malta, aunque el dinero no lo pida, aunque la sociedad no se entere, aunque la industria ni sepa que existe Malta o que existimos nosotros, ¿no? Entonces, con este porqué, que espero que más o menos os convenza, ahora sí que voy a cerrar muy rápidamente, con a qué me dedico yo y espero que se entienda de dónde vienen estos intereses, ¿no? Estos son mis libros, Momento Comercial. Uno, la tesis doctoral. El otro, una propuesta loca dentro de una colección que me empeñé en, a través del cine, explicar no tanto los videojuegos como el juego en general. Otra reivindicación que tenemos algunos académicos. Para entender el videojuego hay que entender el juego de mesa, pero también hay que entender el juego como fenómeno humano, la filosofía del juego, los parques temáticos, ¿vale? Como la industria no va a decir, oye, léete esta filosofía del juego, porque no tiene por qué hacerlo, insisto, es que bastante tienen, a mí darle lecciones a la industria me da vergüenza, porque bastante tienen con sobrevivir y con poder vender productos que son dignos y que hacen buen entretenimiento, ¿no? Pero claro, yo me planteé con este libro ampliar a la idea de Play en general y a partir de 50 pelis, pues hablar de juguetes, hablar de... Bueno, es un campo muy raro, muy amplio, pero que
creo que es algo que es un lujo que tenemos nosotros, que podemos hacer los académicos. Y esto es una recopilación de textos de crítica cultural. Pues ahora, por ejemplo, escribo la Rock Deluxe, perdonad el autobombo, de diarios, de columnas de opinión y tal, donde lo recopilé hace poco porque me di cuenta que llevaba ya 10 años haciendo de crítico. Entonces, esos son mis libros y las líneas que tengo, cuando intento explicarlas, en realidad creo que sin darme cuenta me han ido saliendo como unas 5 líneas y las voy a explicar en 5 minutillos porque prefiero contarlas luego en turno de preguntas. Una ya la conocéis, que es libertad dirigida. ¿Vale? Yo no paraba de oír cuando empecé a leer sobre videojuegos que el videojuego es como el cine, pero es mejor porque te da libertad. Y mi experiencia como jugador me decía que me da libertad, pero que la libertad está constreñida, que está encauzada y que hay un acto de dirección, que es lo que nos contaban también los diseñadores narrativos en estas charlas del Atalante, ¿no? Hablaban de trucos de magia, hablaban de un tercer participante. Hay maneras de dirigir al jugador por unos márgenes de libertad. El libro cumplió 5 años hace poco y publiqué en Presura, la web esta que lleva Alberto Venegas muy generosamente. Y, bueno, he podido ampliar estas ideas y es un tema que me gustaría mantener y que la mayoría de ideas nuevas vienen en particular de la UGI, ¿eh? Cada año que vengo, me han invitado un par de veces a hablar de libertad dirigida y las conversaciones que hemos tenido después son las que han dado forma a esos avances que tengo yo sobre qué significa exactamente ser libre en el videojuego y como diseñadores dirigir la libertad, que es dirigir la atención de este jugador. Luego también tengo esta línea que me he dado cuenta que interesa mucho. Empecé en 2016 a hablar porque tengo formación en estudios de Asia Oriental, me interesa mucho el pensamiento oriental. Empecé a hablar del Zen en el videojuego porque me di cuenta de que había muchísimos videojuegos que tenían modo Zen. En aquel momento era como una rareza y me decían, vale, pero ¿qué, no? Claro, evidentemente, de nuevo, la industria no lo investiga, incluso en la academia era un punto ciego. Y cuando ya pasé de ahí a la idea del slow gaming, que de hecho el slow gaming no lo empecé a tocar en la academia, sino en la crítica, en una revista que se llamaba O, que tenía un editor muy valiente, muy imaginativo, que se llama Joan Pons, que empezamos a hablar de juegos lentos y me dijo, tío, escribe un artículo, ¿no? Me dieron la libertad para hacerlo y de la crítica lo he llevado a la academia y me he dado cuenta que la idea encanta y que resulta que ahora hay manifiestos de slow gaming, hay creadores haciendo slow games y defienden que el slow game es una resistencia a la industria y tal. Y estoy en esto. Si os interesa, di una charla hace poco en Tabacalera y está disponible online. Entonces, luego, si queréis, os busco el link y os lo puedo pasar. Y esto ya anuncio que no sé por qué vía va a ser, pero me gustaría que fuera mi siguiente libro. Hablar de la lentitud en el videojuego y de cómo hay una tendencia creciente a resistirse al modelo dominante de arcade, de acción, de reflejos, de pruebas de habilidad. Y yo creo que ahí hay algo, me parece que ahí hay algo. El tercero es el Gemu, que básicamente salió de una conversación con Antonio en la que nos preguntamos si se separa animación de anime y cómic de manga, ¿por qué nadie dice videojuego y Gemu? Video game y Gemu. Y a partir de esa pregunta leímos a un investigador, sobre todo a uno que es Picard, a otro también que se llama Pelletier Gagnon, pero sobre todo a Picard, y nos preguntamos si era lícito hablar de Gemu, si era lícito repetir esta separación entre manga y cómic, anime y animación, y si era así, ¿qué hacía diferente al Gemu? Esto que lo hicimos un poco explorando y a locas es de los artículos más citados que tenemos y nos sigue dando satisfacciones como, por ejemplo, hace poco di la charla esta en Fundación Japón, la tenéis disponible online, 36 vistas del videojuego japonés, me metí en una trampa y tuve que dar 36 ideas en 1 hora y media, una locura. Pero es la primera charla de una serie de conferencias que coordino, que comisario, que tiene la segunda en pocos días, el 26, con Marçal Mora, otro colaborador, amigo frecuente, que va a hablar de cómo se han ido trayendo los videojuegos japoneses a España. Es decir, aquí hay un hueco, aquí hay un punto ciego, porque hay mucha gente que por ciencia infusa tiene recuerdos, un poco CSI, de haber jugado al Zelda en el 86. Zelda a España no llegó en el 86, llegó en el 89, en el 90 o más tarde. Entonces, la historia americana y la historia japonesa dominan tanto que están incluso reescribiendo nuestros recuerdos. Esta sesión de Marçal me parece que va a ser determinante para ordenar ideas y para ver no tanto una historia del videojuego japonés, sino una historia de cómo nos llegaba. O sea, una historia nuestra, una historia de Valencia, de Mataró, de Mallorca, de Madrid, de cómo el videojuego japonés llegó
y cambió la cultura del videojuego en España. Luego está a punto de empezar, bueno, a punto de empezar, nos quedan 12 días, este curso que son 5 sesiones sobre el videojuego japonés. Si las conferencias de Fundación Japón son más temas únicos, más en abierto, ¿vale? Como más exploratorio, esto es más, digamos, un temario. Tiene más que ver con dar un temario y con dar herramientas de análisis completas, complejas y que os permitan entender, pues eso, ya que vemos que el videojuego japonés es diferente, exactamente en qué se diferencia y cómo lo analizamos, ¿vale? No hace falta que os apuntéis, pero si os apuntáis seréis más que bienvenidos. Lo curioso es que hace poco, con esto que decía de conceptualizar, se ha lanzado el Diccionario de Teorías Narrativas, el segundo volumen de Lorenzo Vilches, y a mí me invitaron a escribir 3 entradas: Gemu, libertad dirigida y modos zen. O sea que dentro de estos conceptos, de este vocabulario que os digo, que tiene la academia, pues mira, he conseguido hacer ruido y he conseguido que estas 3 ideas estén dentro de un diccionario de uso común para gente que no solo es de videojuegos, sino que es de cine, que es de literatura, de cualquier forma de narratología, ¿vale? El diccionario, hicimos otro día la presentación, es abrumador, son 800 páginas y hay de todo. O sea, yo todavía lo estoy mirando, pego saltos y me da vértigo lo que hay. Y ya cerrando, las 2 últimas líneas serían preservación. Otro capricho que empezó de manera un poco exploratoria, me invitó un amigo colaborador, Ignacio Vergillos, a una llamada de capítulos que había, luego al final pues íbamos a hacerlo juntos, lo hice yo solo, pero empezamos a investigar no solo cómo se preserva el videojuego, no solo cómo funcionan los fans, sino cómo funcionan los fans de cosas que fracasan, de cosas que se la pegan. Porque claro, algo que fracasa ni le interesa a la industria, ni le interesa al fan porque no hay nostalgia, ni le interesa a nadie. Y sin embargo, detectamos que hay comunidades que se vuelven locas curando juegos que no se lanzan, juegos que se consideran malos, juegos que fracasan comercialmente, tecnología que fracasa, y vimos que la historia del videojuego no es Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. La historia del videojuego es plataformas menores, cosas que fracasan pero que allanan el camino, intentos que demuestran lo que estaba de moda en aquel momento y por qué aquello no funcionó. Entonces, para contar bien la historia, mis alumnos de historia de videojuego aquí en Mataró a veces se enfadan un poco conmigo y dicen, ¿y yo por qué tengo que aprender cosas que no funcionaron? Digo, porque gracias a que esto no funcionó, lo siguiente sí, ¿no? Porque el contexto cultural era aquel. Alguien que compraba la Super Nintendo también podía haber comprado esta otra consola que se la pegó, ¿no? Por ejemplo, la Action Max, que era una consola que funcionaba solo con cintas de VHS. Evidentemente, si sabéis cómo funciona un VHS, una consola que funciona con cintas de VHS es una porquería. Lo que a mí me intriga es por qué alguien se animó a lanzar una consola en VHS, ¿vale? O sea, para mí es ¡pum! Y acabo de comprar una consola que es un proyector de pared que distribuyó Popular de Juguetes, valenciana, en el 98, me tiene que llegar, de todo colección, que es un proyector que se mueve, proyecta ovnis en la pared y con una escopeta tú le pegas tiros. Esto es del 98 y esto en realidad es una copia, una réplica de un juguete que sacó Nintendo antes de hacer consolas, del Duck Hunt, ¿no? No sé a vosotros, pero a mí me parece brutal que Popular de Juguetes en Valencia comprara una consola americana y la trajera aquí copiando o manteniendo un concepto de 2 décadas atrás, ¿vale? Eso no lo va a investigar, ya os digo, nadie, a no ser que nosotros nos metamos en el fango y lo investiguemos. Y la última, pues a partir de 1000 conversaciones con Beatriz Pérez, doctora en literatura postcolonial, sobre el postcolonialismo, empezamos a ver que había juegos de refugiados, que había juegos sobre trabajadores del tercer mundo, sobre el impacto de fabricación de un móvil en países explotados. Y de nuevo, gracias a una conversación entre Beatriz y yo y entre una comunidad mayor, hemos desarrollado una línea de refugiados y videojuegos postcolonial. Esto que veis aquí fue la presentación que hicimos de Keynote para un congreso en Brasil en diciembre y está interesando y de nuevo es una cosa que yo creo que tiene que tocarlo la academia, ¿vale? Que es un tema menor que puede interesar a la prensa, pero que nosotros tenemos que mojarnos con estas cosas, ¿vale? Y esto quiero acabar con ello porque quiere la casualidad, desgraciadamente, que lo presente un día después del jaleo que ha habido con lo de Ceuta, ¿vale? Que es un tema recurrente, de vez en cuando hablamos de Ceuta, porque hay unas vallas, porque hay gente que vive muy mal y que quiere llegar aquí, y que hay gente que nos presenta como una invasión de zombies, y que hay otros que intentamos entender por qué alguien deja su país, ¿vale? Y cómo lo vive,
y cómo también ahora lo están contando en forma de videojuego. O sea, hay juegos autobiográficos hechos por refugiados. A mí me parece que esto es un tema que merece la pena. Y a esto me dedico, nos queda un ratillo, ya digo, estos son los papers que hemos hecho Beatriz y yo, nos queda un ratillo para preguntas, dudas, consultas, ideas, sugerencias y lo que queráis decirme. Muchas gracias.